Este año se cumple el centenario de la Reforma Universitaria, un movimiento que puso en discusión cuestiones centrales para el sistema universitario y que son valores constitutivos de la educación superior en nuestro país: la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. El doctor Claudio Suaz Navar, docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata, un estudioso de este proceso, reflexionó sobre la actualidad de los postulados de la reforma y las transformaciones que generó. La reforma, por un lado, es un hecho histórico y por un lado la reforma son también las interpretaciones que se hicieron sobre ese hecho histórico. Entonces, lo que podríamos decir respecto como hecho histórico, digamos que expresa en el plano nacional, en el plano de la historia argentina, las manifestaciones, entre otros aspectos, del ascenso de las clases medias a la universidad y que se manifiesta en la contradicción que tienen estos sectores respecto de las orientaciones conservadoras de la universidad. En ese sentido, es algo muy particular de Argentina el hecho de que estos sectores en buena medida son producto de los años de escolarización anterior y tienen un origen, digamos, la gran mayoría de hijos de inmigrantes. Entonces, esas condiciones que están en la base de un cuestionamiento que en principio va a ser más ligada a cuestiones, digamos, académico-universitarias, pero progresivamente se va a radicalizar ese discurso como una demanda más bien de regeneración social en el marco de un momento particular. Vos pensás que el 18 estás a un año de la Revolución de Octubre, que va a generar una expectativa a nivel mundial. Entonces, digamos, hay algo de ese espíritu de expectativas de transformación social que le van a dar ese toque, que yo digo, esa dimensión utópica de la reforma. Y después está la historia de las interpretaciones de la reforma, que podríamos hablar mucho, pero para hacer dos cositas. En primer lugar, hay una historia de la reforma hecha por los propios reformistas, que es una historia épica, que en cierta manera, digamos, tiende a limar las contradicciones y tensiones que en el origen están. Después uno podría decir de que existen distintas visiones críticas que van a estar en el origen, incluso también de los propios reformistas. En el caso de Julio B. González y el mismo Deodoro Roca van a ser muy críticos en los años 30 del devenir de la reforma, lo que fue. Y después están las interpretaciones que en América Latina se hicieron de la reforma. Entonces, te diría de que el centenario nos encuentra tratando de comprender mejor ese hecho histórico, más, digamos, con los instrumentos, con las fuentes que encontramos hoy, con los distintos matices que nos da, pero también es la historia de ver cómo fue interpretada la reforma en América Latina y en Argentina, ¿no? Lo paradójico es que no hubo que hacer legislaciones para introducir el cogobierno y la autonomía. Te diría de que la reforma, en el caso de Argentina, las reformas tuvieron que ver con procesos endógenos a las instituciones que se manifestó en cambios de estatuto, ¿no? Te diría de que más bien la recuperación de parte del ideario de la reforma va a ser bastante más cercano a nuestra época, en los 70. O sea, si vos tomas el periodo del peronismo, que va a haber dos leyes que expresan otra tradición, desde los años 50 y 60,
no va a haber leyes universitarias. El periodo conocido como de oro, aunque digamos, también mitificado, no hubo leyes universitarias hasta el año, hasta los 70 de la ley Tayana, que va en cierta manera a expresar la síntesis entre la tradición de la visión universitaria del peronismo, con la centralidad del Estado y de la planificación, con la tradición de la autonomía y del cogobierno. Esa ley, que tampoco se va a llegar a aplicar, tiene un año de intervención, después viene el golpe, viene la intervención de Ivanišević y anula ese proceso. Entonces te diría de que en las leyes vuelve a aparecer recién en la Convención Constituyente del 94, donde sancionada el principio de autonomía como constitucional. Y después va a aparecer ya en la Ley de Educación Superior. Pero es interesante porque los efectos son mucho más fuertes de lo que estuvo a nivel de la normativa. La reforma uno puede pensar como un tipo de transformación endógena. ¿Qué quiere decir? Que no es que vino de afuera, que fue una transformación desde los propios actores universitarios, para diferenciarla de las otras reformas que van a hacer el Estado intentar cambiar. Por eso es de que es coherente con esta idea endógena que no haya habido la necesidad de legislar esas transformaciones. La Ley de Educación Superior número 24.521, sancionada en julio 20 de 1995 y promulgada parcialmente en agosto de 1995, sancionada en pleno menemismo, no fue modificada ni aún durante el gobierno anterior. Suaznavar tiene una hipótesis políticamente incorrecta sobre el porqué. Bueno, la Ley de Educación Superior se da en un contexto de reforma del Estado, o sea, es difícil mirar esa ley por fuera de una tendencia que se dio en América Latina, de las reformas del Estado y las políticas neoliberales, y que incluso si vos ves en los distintos países, cambiaron las normativas. Entonces, ¿en qué elementos tienen en común y marcan efectos hasta el día de hoy? En primer lugar te diría de que un eje estructurante de esa ley que llega hasta nuestros días es el hecho de que es la evaluación, la política que estructura esa normativa. ¿Por qué? En primer lugar porque incorpora la cuestión de la evaluación y la evaluación de pares a la evaluación de los posgrados, la evaluación de carreras, la evaluación de instituciones, la evaluación de investigadores, y te diría de que, en cierta manera, esa lógica modifica sustantivamente la forma del gobierno, del sistema y de las propias instituciones. Para mostrarte la aparición de un órgano específico de evaluación como la CONEAU, digamos, en el cual no, digamos, separado del SIN, separado de la SPU y con capacidad de definir criterios para evaluar, te marca de que una suerte de nueva arena en el cual se definen políticas. Y esas políticas ya no son una definición solamente política, sino técnica, porque son, digamos, instrumentos nuevos que tienden a estandarizar y a regular los sistemas. Por otro lado, la evaluación te desplaza las discusiones de políticas institucionales a los dispositivos de evaluación. Por ejemplo, los programas de incentivos desplazan la definición institucional por la evaluación de investigadores 1, 2 o 3, o los que sean. Entonces, en ese sentido te diría de que estas leyes, como la Ley de Educación Superior, te genera nuevos actores y te marca cierta declinación del peso de ciertas instancias. ¿Cuáles son estos nuevos actores? Bueno, una burocracia técnica que es la SPU,
hasta los 90 era un rango de subsecretaría. La Subsecretaría de Asuntos Universitarios es el lugar donde se sellaban los títulos de la Nación, a ser ahora un generador de política, ¿no?, con un staff técnico. Tenés la emergencia también de lo que yo llamo un mandarinato académico, o sea, los investigadores 1 y 2 se transforman en actores que ya sus intereses no están ligados a la discusión del Consejo Académico, al Consejo Superior. Votan o votamos en la CONIAU, votamos en CONICET, votamos, ¿no? O sea, es como si fuera como un actor que se va constituyendo, ¿no? Y por otro lado, eso hace de que los tradicionales ámbitos de discusión de política, los consejos académicos, consejos superiores, pierdan peso porque ciertas políticas ya no se definen ahí, sino en otros ámbitos. La gran pregunta es ¿por qué en el periodo anterior, que se cambiaron muchas leyes, esa no se cambió? Yo tengo una hipótesis poco políticamente incorrecto. Sería si hubo una convergencia de intereses contradictorios que acordaron en el no cambiar. Y te paso a explicar por qué. En primer lugar, los rectores descubrieron de que estos dispositivos, digamos, no eran, o sea, podían tener presencia y adaptar. Por ejemplo, el tema de la evaluación, de las evaluaciones institucionales. Los últimos documentos del CIN hablaban de la idea de, digamos, retocar la ley, pero no modificar, por ejemplo, el tema de la CONIAU, salvo algunas cuestiones, ¿no? No estoy diciendo que debas eliminarse la CONIAU, lo que digo es de que no es solamente una cuestión de evaluar, sino de planificación, que es más complejo que evaluar, ¿no? Los rectores, o sea, no había interés. De parte del gobierno tampoco un interés, porque en realidad mi visión es que para el gobierno kirchnerista, la universidad, ir a la discusión de una ley suponía pagar ciertos costos políticos que no eran necesarios, que era más lo que podía perder. Por otro lado, te diría que el movimiento estudiantil tampoco. El movimiento estudiantil te diría de que todo lo que sea reforma tiende a leerlo como que van a estar peor de lo que están. Entonces hay una cuestión muy refractaria a cualquier tipo de reforma. Y te digo que también te diría que los investigadores, aparte del mandarinato académico, tampoco estaban muy interesados en cambiar, porque en general estas políticas de evaluación dieron mucho peso a los investigadores con altas calificaciones. O sea, descubrieron que pueden hacer política sin la dinámica de las instituciones, de los consejos, de las listas, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos que es más complicado hacer esta discusión, pero también creo que a este gobierno tampoco le interesa, te diría de que a este gobierno le es indiferente la cuestión normativa, porque está mucho más preocupado en ajustar las cuentas. En ese sentido, una política de cortísima mira y cortísimo plazo, ¿no? Necesitamos, ¿sabes qué? Una nueva ley que plantee una agenda más estratégica de la educación superior, una agenda que digamos, tenga una propuesta de cómo se va a expandir el sistema. O sea, el sistema se va a expandir por una tendencia histórica. La pregunta es si se va a seguir expandiendo de la misma manera que se fue expandiendo, que significa que sigue creciendo un sector privado consistentemente, de que las matrículas siguen concentradas en algunas universidades, en algunas carreras. Entonces, ahí hay toda una discusión, y que una discusión de planificación y una discusión también de ver cómo juegan las tecnologías, ¿no?
Una otra discusión, cómo avanzar a mecanismos de planificación institucional, y no digo planificación estatal, planificación institucional que pueda articular la discusión presupuestaria no año a año, sino en programas estratégicos de desarrollo, y que esté asociada precisamente a cierta coordinación del sistema. Pero si todavía podemos señalar más cosas, pero una última que es tan importante como las otras, es necesario volver a pensar el gobierno del sistema de manera unificada. ¿Qué significa esto? Significa que es necesario ampliar la mesa, ¿no?, digamos, de incorporar al SIN a las federaciones gremiales, a las federaciones de estudiantes, a las jurisdicciones, porque la educación superior también es la que impulsan y sostienen las provincias, y también incorporar a esa mirada del gobierno estratégico una participación a los ámbitos de ciencia. Entonces, en ese sentido, la propuesta de uno de los borradores que hay en este aspecto, que me parece muy interesante, la propuesta de Adriana Puigros, de ir a un Consejo Nacional de Educación Superior que reúna a estos actores. Eso sería como un espacio de poder reunir a los actores para discutir estas miradas, estas líneas de política estratégica y superar esta fragmentación que vos actualmente tenés. Entre las múltiples políticas amenazadas por este contexto de crisis se encuentra la que fomentan prácticas de lectura o incorporación de libros en las escuelas. El doctor Gustavo Bombini, docente investigador de la UBA, ex coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, estuvo en Posadas y hablamos con él de su paso por la gestión y de la situación actual del área. Participé fuertemente en 2 periodos, en la gestión del ministro Daniel Filmus, del 2003 al 2007, como coordinador del Plan Nacional de Lectura, y después del 2010 al 2015, en la gestión del ministro Silioni, como coordinador del Departamento de Materiales Educativos. Ambos espacios estaban vinculados con algo que para mí tiene que ver directamente con ciertas partes del articulado de la Ley de Educación Nacional vigente 26.206, que tiene, por ejemplo, un artículo 91 que habla sobre la necesidad sobre la existencia de las bibliotecas escolares y sobre la necesidad de crear bibliotecas escolares en aquellas jurisdicciones y escuelas donde no las hubiera, más la presencia o el desarrollo permanente de programas vinculados con la lectura. Ese es como un artículo muy específico. Pero después, que es el 91, pero después el 80, creo que el 84, 80, 84 y 85, hablan del acceso material, podríamos decir, a los bienes culturales como garantía para la producción de la enseñanza. Y el Estado como garante del acceso a esos materiales, dice, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Los sectores más favorecidos de la sociedad, enseñanza obligatoria, ¿sí? Entonces, donde hay una obligación, hay también una obligación, donde hay una obligación para el ciudadano, hay una obligación del Estado de generar las condiciones para que ese ciudadano pueda ejercer ese deber y ese derecho, ¿no? Nosotros tenemos en la región un antecedente bien interesante sobre esto, que es México. México tiene una tradición que viene de los años 20, de la Revolución Mexicana, que es la del libro gratuito, etcétera, y en algún viaje de trabajo a México fue ahí donde yo entendí la lógica, esta de obligación, derecho y el lugar del Estado como garante. El libro gratuito de México, muy criticado también porque quizá toca intereses de los sectores editoriales, etcétera. Bueno, en la Argentina se generó entre el 2003 y el 2015 un modo de producir esto de la circulación de los materiales que para mí fue muy interesante, porque por un lado llenó la escuela de libros, y eso es indudable,
como una cantidad de cuestiones que podríamos seguir discutiendo, libros para qué, cómo, con qué mediaciones, qué libros faltan. Eso sería como la continuidad de las políticas. Por un lado eso, y por otro lado incentivó el desarrollo de la industria editorial, porque el ministerio, no solo el de educación, pero principalmente el de educación, por el volumen, digamos, por lo extenso, generó un sistema de compras regulares, con sistemas de selección muy transparentes y muy plurales, con comisiones nacionales donde participaba gente de todas las provincias en la selección de los títulos, unos mecanismos muy bien implementados que llevaron al desarrollo de la industria editorial local. Es decir, no solo se favorecieron los monopolios, digamos, las empresas globalizadas que siempre se favorecieron y siguen favoreciéndose, pero sí la industria editorial local y pequeñas editoriales agrandaron sus catálogos, desarrollaron nuevos proyectos, etcétera, porque las compras ministeriales eran un estímulo y muchas de ellas incluso hasta en el catálogo señalaban que tal o cual libro había sido seleccionado para tal o cual programa del ministerio, devolviéndole en algún sentido al ministerio y al Estado un rol de autoridad pedagógica frente al mercado. Y eso es muy importante, es muy importante, porque por otro lado una política de lectura no es solamente una política de animadores de lectura, una política de maestros bien formados, lo es también, pero es también una política que se decide en la Secretaría de Comercio, cuando regulamos el precio del papel. En la legislatura provincial se vienen discutiendo y aprobando una serie de proyectos vinculados al sistema educativo, pero de una manera más bien fragmentada, aislada. Sobre esta cuestión consultamos con el doctor Bombini. Yo estuve haciendo un trabajo de asesoramiento para el Ministerio de Educación de Colombia, a través de una universidad, de la Universidad de Antioquia, de Medellín, que el Ministerio tercerizó, digamos, en un equipo universitario. No está siempre mal tercerizar. En este caso se necesitaba un cierto equipo de fuerte legitimidad, y la Universidad de Antioquia es la segunda universidad del país, y a la vez ese equipo trabajaba con un asesor internacional que me tocó ser a mí en este caso, de seguir todo un proceso, y ese proceso tensionaba entre las convicciones de ese equipo, que era un equipo de académicos y maestros de distintas modalidades, etcétera, y cierto mandato que el propio Ministerio de Colombia ponía en juego y de alguna manera traccionaba para que el equipo y también el consultor internacional avaláramos, que tenía que ver con una orientación ofrecida por el Banco Mundial. El Banco Mundial intercedía directamente en las políticas educativas del país, planteando en una reunión claramente que los países pobres, que en este caso serían los países de la región latinoamericana para el Banco Mundial, no podían gastar un presupuesto excesivo en los procesos de alfabetización inicial. Nosotros con la unidad pedagógica estamos pensando la alfabetización inicial en 2 años. Decimos que los chicos pasan de primero a segundo porque el proceso de la alfabetización inicial puede no resolverse en un año. Entonces los chicos no repiten, sino que continúan. Bien, eso para el Banco Mundial sería muy caro. Entonces, frente a eso muy caro, nosotros parece que nos gusta malgastar el poco dinero que tenemos, para eso muy caro, ellos proponen un método de alta eficacia, de base fonológica, donde los chicos en 4 meses aprenderían a escribir, leer y escribir. En unas cartillas que recomendaba la experta del Banco Mundial, que no tenían que tener ilustraciones, porque las ilustraciones suponían la lectura de un segundo código,
y ese segundo código entonces iba a distraer el aprendizaje del primer código. Bueno, en estas discusiones, digamos, no solo estaba el asesor internacional, sino que había referentes importantes de la Universidad Nacional, gente que había participado del currículum en otro momento histórico, referentes del campo más de los estudios más culturales o del constructivismo, etcétera. A ver, de líneas que se pueden definir académicamente, entender cuáles son las tradiciones, o somos piagetianos y estamos con Emilia Ferreiro, o somos vygotskianos y estamos con Berta Brajlowski, pero sabemos bien de qué estamos hablando, cosa que no sucede en estas nuevas tendencias con estos nombres que tienen que ver más con, muchas veces con esto de lo emocional, la autoayuda, el coaching, etcétera, y dónde está lo académico. Y cuando digo lo académico no estoy asumiendo una posición elitista, estoy diciendo que necesito legitimidad y autoridad ahí, ¿sí? Y yo puedo discutir el constructivismo como yo lo discuto, ¿sí? Pero sé con qué bases teóricas estoy discutiendo, y es más, sé que me pueden ganar la discusión, pero porque hay con qué ganarla. En este caso estamos como en un tembladeral donde además, por ejemplo, la patologización, esto de pensar que los maestros deben entrenarse para detectar dislexias, porque el 25%, alguien afirmó en el Palacio Pisurno, de los chicos están afectados por dislexias. Entonces, un problema de alfabetización y didáctica de la lengua que hay que resolver se convierte en un problema de patología, ¿no? Y en este sentido digo, a mí me preocupa mucho lo que sucede, un problema que puede ser las dificultades efectivas que los niños tienen para el aprendizaje de la lectura y la escritura, que nadie las va a negar, no se resuelve patologizando el problema. Hay que abordarlo con una perspectiva disciplinaria más específica en todo caso, yo diría, y alertar que los maestros no están en condiciones de hacer diagnósticos, ni que pretendamos entrenarlos para eso. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola, para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.